Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Bendito sea mi Padre Celestial que me da la oportunidad en esta noche de estar aquí enfrente, tratando de explicar un poquito acerca del tema que me tocó en esta noche explicar, el cual se llama si es bíblico que existan apóstoles y profetas. El día de ahora, cuando llegué de trabajar, me senté en la mesa, mi esposa me hizo un café y empezaba, ¿verdad? Decía yo, voy a repasar un poco de lo que he estado estudiando, y mi hijo se me quedaba viendo y me decía, papá, pero la predicación empieza así, me decía. Le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, recuérdate, antes de empezar la predicación tienes que orar. Y decía, gracias, hijo, por recordarme esto. Me gustaría primero, hermanos, empezar y explicarle acerca del significado de lo que es apóstol. Según el diccionario bíblico, la palabra apóstol significa cada uno de los discípulos que, según los evangelios, caminaron, fueron testigos de la resurrección y anunciaron el evangelio de Jesucristo. Hermanos, es tan confuso para las personas que no leen la Biblia, hermano, poder entender esto, porque a veces nos dejamos llevar por predicaciones, nos dejamos llevar por videos, hermanos, donde muchas personas se hacen pasar por apóstoles, se hacen pasar por profetas. Me gustaría más que todo, hermanos, comenzar explicándoles o diciéndoles quiénes fueron los apóstoles de Jesucristo. Si me acompañan, por favor, al libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16. Amén. Acá dice la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí podemos apreciar, hermanos, que inicialmente todos eran discípulos porque ellos le seguían, pero de esa cantidad de discípulos que le seguían, él escogió a 12, y vamos a ver los nombres de ellos. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Acá, hermano, podemos apreciar que fue Jesucristo quien escogió a esos 12 discípulos. Así que en la actualidad, hermanos, cuando escuchamos, yo soy el apóstol tal o apóstol con cualquier nombre que ellos se quisieran dar, si ellos no han sido escogidos por Jesucristo, y vamos a ver, hermanos, que existieron 3 requisitos fundamentales para poder ser discípulos de Jesucristo. Vamos a comenzar, hermanos, con el primer requisito para ser apóstol, y este es haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Y si me hacen el favor, hermanos, me pueden acompañar al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Acá podemos apreciar, hermanos, el primer requisito de ser apóstoles, y ese era el haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Y como la palabra lo comprueba, hermano, este requisito se cumple en los 12 apóstoles que Jesús escogió. Así que cualquier otro apóstol que venga y que diga, yo leía cuando estaba estudiando este mensaje, buscaba en la internet, y había un apóstol que decía que Jesús había andado 3 días con él dentro de su carro, y por eso él se catalogaba apóstol de Jesucristo. Así que podemos ver, hermanos, que la Biblia no nos engaña, sino que hay personas afuera que quieren engañarnos diciendo, Jesús se me apareció, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, y Él me ha designado como apóstol. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Si no está en la Biblia, si la Biblia no lo dice, hermanos, eso es mentira.
Así también, hermano, podemos ver en el libro de Hechos, ahí siempre en el capítulo 10, versículo 39 al 41, cuando Pedro visitaba la casa de Cornelio, que era un centurión, él explica ahí, hermano, que ellos también fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Capítulo 10, versículo 39 al 41. Y la Biblia dice de la siguiente manera: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahí se está Pedro refiriéndose en nombre de todos los apóstoles, que ellos habían sido testigos desde que Jesús los escogió hasta que llegó a la cruz a morir por nosotros. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Hermanos, este versículo, el versículo 41, afirma claramente que ellos estuvieron, después de que Jesucristo resucitó, ellos comieron y bebieron con Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay donde perderse, no hay donde nos podemos equivocar y creerle a estas personas que vienen diciendo yo soy apóstol. Así que los únicos apóstoles que existieron, hermano, fueron estos, los que Jesús escogió. Y el tercer requisito, hermanos, para ser apóstol de Jesucristo es haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Para eso, hermanos, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, no a los que querían, no a los que querían ser apóstoles, como ahora dice, oh, yo quiero ser apóstol. No, fue Jesús quien personalmente los escogió, hermanos. Y dice, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Escuchen bien, hermanos, lo que dice en este versículo, para enviarlos a predicar. Hay muchos apóstoles en estos tiempos, hermano, que lo único que quieren es decir o aparentar que ellos son apóstoles porque tienen demasiadas iglesias. En la investigación que sigue haciendo, hermanos, ahí dice que ahora los apóstoles se denominan apóstoles porque ellos ya no quieren, se sienten menospreciados al llamarse pastor. Ellos quieren ser mucho más grande y dice que alguien más grande que un pastor es un apóstol. Y entre más iglesias ellos fundan o más iglesias ellos crean, ellos son los apóstoles más bendecidos, porque dicen que es la bendición que Dios les está dando, generar o abrir mucho más iglesias. Así que, hermanos, a través de estos tres requisitos, como pudimos apreciar, primero, haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. El segundo, poder comprobar su apostolado a través de señales y milagros. Y el tercero, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si me acompañan, también me gustaría leerles esta lectura. Mateo 10, por favor, versículo 1. Sí, amén, hermano. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, este fue un requisito muy importante en los cuales los apóstoles tenían la potestad de echar fuera cualquier demonio, cualquier espíritu de maldad que había. Ellos, a través de Dios que Él les había dado, Jesucristo les había dado la potestad de echarlos fuera, ellos los hacían. Pero también vamos a ver, hermano, que hubo un disque apóstol, el cual se hacía pasar como apóstol también, pero que no pudo hacer nada de eso. Vamos a leer, yo creo que muchos se recuerdan de él, que es de nombre Barjesús, ¿verdad? Así que, hermanos, si me acompañan también, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 11. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, podemos apreciar que después en el Nuevo Testamento podemos ver que ya existían falsos profetas también. Así que, hermanos, por favor, no nos dejemos engañar por personas que vienen. Una vez decía una persona cristiana que iba a ir a una cruzada de un apóstol sanador que venía a Rino. Y me entraba la curiosidad y decía, ¿y cómo es que sana? ¿Verdad? Pero yo creo que ese poder solo Dios lo da, pero no te lo da para que tú te exaltes, para que tú te engrandezcas, para que tú te digas, a través de mí has sanado. No, la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, hermanos. También, hermanos, me gustaría compartirles acerca de la elección de Matías. No sé si muchos han escuchado acerca del apóstol Matías. Casi no se conoce mucho de él, nada más se conoce cuando Pedro llamó a una reunión de apóstoles y entre ellos le pidieron la dirección a Jesús para que él escogiera entre José y entre Matías. Y la escritura es Hechos 1, versículo 21 al 26. Ok, hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Matías habían dado, aquí en la escritura dice que Matías habían dado todo este tiempo junto con los apóstoles, pero como ya estaban los 12, después de que Jesucristo fue entregado por Judas, Judas se ahorcó, como todos sabemos la historia, se despeñó de la roca y entonces quedaban 11 apóstoles. Entonces Pedro llamó a un concilio para que entre todos pudieran escoger al apóstol, se le conoce como apóstol póstumo, y eso significa que se le llama apóstol póstumo al que aparece después de la muerte de otro. Esto no lo encontré en la Biblia, sino que cuando estuve estudiando acerca del apóstol Matías, comentaba sobre el significado de apóstol póstumo. Pero si seguimos leyendo, dice, versículo 33, y señalaron a 2, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí podemos ver, hermanos, que ellos le oraron a Dios, no que alguien se puso y llegó con unas credenciales y dijo, bueno, yo soy escogido por Dios, estas son mis credenciales y ahora yo soy apóstol. Así que podemos ver, hermanos, que después de la muerte de Judas se escogió a otro apóstol. Y por último, hermanos, vamos a estudiar al apóstol más pequeño. Vamos a estudiar un poco acerca del apóstol Pablo. Y acá, hermanos, podemos observar en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1, que él dice que él ha sido escogido por Dios. Él no se autodenominó apóstol, él fue escogido por Dios. Así que si me acompañan, hermanos, a Efesios, capítulo 1, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad, sino que porque Dios lo había escogido a él para ser un apóstol.
Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Sí, hermanos, si tenemos la oportunidad de leer por lo menos el inicio de todos los libros de Pablo, las cartas paulinas, él siempre inicia su libro de esta manera, declarándose él como un apóstol escogido por Dios. Si leemos Primera de Corintios, al igual, capítulo 1, versículo 1, dice de la misma manera. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hermanos, aquí podemos apreciar claramente que él ha sido escogido por Dios, que él no ha sido puesto por sí mismo. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo andaba predicando, cuando Pablo anduvo explicando, dando a conocer la palabra de Dios, él sufrió mucho. Hermanos, él llegó hasta el punto de que sufría, pasaba tiempo sin comer. Hubo tiempo, hermano, que a él le daban latigazos, que él estuvo a punto de morir en el mar. Y esas son las credenciales que Pablo presentaba cada vez que él llegaba a un lugar a predicar. Él no llegaba como llegan ciertas personas, ciertos apóstoles, que me recuerdo una vez nos invitaron a una iglesia aquí en Reno y fuimos, creo que el hermano se acuerda del martillazo. Hermanos, este hombre venía, pero cuando él entró a la iglesia, yo creo que muchos nos recordamos que él entró como que si fuera la gran cosa. Hermanos, los apóstoles acá han sido golpeados, han aguantado hambre. ¿Quién sabe cómo ellos pasaron toda su vida? Ellos entregaron su vida a Dios, no para ser exaltados, no para que dijeran, oh, ahí viene el apóstol Pablo, este hombre que en aquellos tiempos viajaba en camello quizás, o quién sabe cómo, así como los de ahora que dicen, oh, que no pueden venir, necesitan un hotel 5 estrellas y todo eso. No, hermanos, vamos a ver cómo sufrió Pablo por la palabra de Dios. Y para eso, hermano, por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Hermanos, los apóstoles que Jesucristo escogió, hermanos, pasaron mucho sufrimiento. El versículo 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. ¿Cuándo hemos escuchado, hermanos, ahora, últimamente, algún apóstol que haya pasado por lo menos un poquito de lo que estos apóstoles pasaron? Yo que me recuerdo, hermano, nunca. Yo estuve estudiando, queriendo ver si alguno de estos apóstoles que se autoproclaman apóstoles han sufrido, y la verdad que no. Ellos nada más dicen que por su ego, por querer ser mucho más grande que los pastores, querer ser mucho más grandes, tener congregaciones, ellos, hermanos, no sufren para nada. Estos apóstoles, hermanos, tuvieron acercamiento frente a frente con las personas cuando llegaban a predicar, cuando llegaban a presentar el mensaje. Estos apóstoles de este tiempo no saben ni siquiera quiénes existen en la iglesia. Y así hay muchas personas que desafortunadamente, hermanos, ponen la mirada en el hombre, en la persona que se hace llamar apóstol, y no la ponen en Cristo. Y por eso desafortunadamente ellos están errados, hermanos. Ahora, hermanos, me gustaría compartirles un poco acerca de los profetas. Dice, el significado de profeta se deriva del hebreo navi, que significa llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. Es decir, que servía como intermedio entre la humanidad y la divinidad. Un profeta, hermanos, es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones a los seres humanos. Si nos recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos ver muchos profetas que Dios les hablaba y Dios les decía, ve y dile a esta persona.
Ok, entonces los profetas, hermanos, servían como intermediarios entre Dios y los humanos. Podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, al igual que los profetas menores, hermanos, que eran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hermanos, ahora en estos tiempos existen falsos profetas y la Biblia lo dice muy claro, hermanos. No nos dejemos engañar de estas personas que vienen aparentando ser profetas y la Biblia nos los explica claramente. Para eso, hermanos, me gustaría que me acompañaran al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han de salir por el mundo. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que la única forma de cómo nosotros podemos darnos cuenta si de verdad estas personas son profetas o no, es a través de la palabra de Dios. Y hermano, este libro que nuestro Padre Celestial dejó, esta es la profecía. Si no está en la Biblia, hermano, esta gente lo que son mentirosos o habladores de la palabra, porque ellos nada más lo que quieren es inventar. Ahora, hermanos, leía un poco acerca de eso y veía que hay mucha gente que cuando escuchan que va a llegar un profeta, llega y le preguntan, hermano, ¿qué ves en mí? Hermano, eso no es de Dios, eso es de un adivino. Veía otro profeta, hermanos, que nada más se acercaba y les decía, hermano, yo veo que tú en un año, tú vas a ser próspero, tú vas a comprar una casa. Lo leía, hermano, en la internet, estuve buscando eso y decía que él les profetizaba que ellos iban a comprar una casa cash, que ni siquiera la iban a financiar, sino que de Dios iba a venir la bendición, pero que ellos también tenían que darle a Dios para que Él los bendiciera de esta manera. Así que, hermano, hay mucha gente que por no conocer la palabra de Dios se dejan engañar fácilmente de personas que quizás, si vemos, hermanos, hay personas, hay apóstoles en estos tiempos o hay profetas que cuando predican, hermano, ni siquiera, como decía el pastor una vez, tocan la Biblia. Ellos nada más hablan y hablan. ¿Para qué? Porque el ser humano está necesitado de escuchar algo bonito. Antes los apóstoles, hermanos, nos decían, arrepentámonos, creamos a la palabra de Dios, démonos cuenta que estamos mal delante de los ojos de Dios. Ahora no, ahora un pastor, un profeta te dice, hermano, Dios te va a prosperar, hermano, Dios te va a bendecir. Y eso, hermano, no es de Dios. La palabra de Dios es muy clara y dice que el que no está recto ante los ojos de Dios se va a perder, hermanos. Estaba leyendo un poco acerca de la iglesia, no sé si lo puedo decir, hermano, pero hay una iglesia que nació en 1830 y su fundador se llama Joseph Smith. Creo que los hermanos más o menos saben de quién estoy hablando. Y él dice y afirma que junto a otros hombres, él recibió instrucciones personalmente de Dios para que él estableciera su iglesia y él ser el apóstol fundador de su iglesia. Y desde ese tiempo, hermanos, desde el año 1830 hasta el año 2008, que en la actualidad la persona esta que está a cargo de esa iglesia se llama Thomas Monson, ¿verdad? Han transcurrido 16 profetas de ese. Los iba a traer, hermano, pero me hubiera tardado mucho tiempo en explicarle y decirles los nombres de cada uno de ellos. Pero ellos dicen que quien preside su iglesia, ellos son los profetas de esa época. Y está tan claro, hermanos, en la Biblia cuando les decía yo que no nos dejemos engañar. La Biblia en Primera de Juan nos dice, no dejemos engañarnos. Leamos la Biblia, démonos cuenta que hay personas que van a venir a querernos engañar. Y estas personas, hermanos, por no leer la Biblia, desafortunadamente están engañados por ellos.
También otro verso bíblico donde los apóstoles y profetas de este tiempo se basan para decir de que tienen que existir apóstoles y profetas en la actualidad es el libro de Efesios 4, versículo del 11 al 12. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas personas, hermanos, se basan en esto para poder decir que en la actualidad todavía tienen que existir apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque dice que la obra de Dios sigue y sigue y sigue, y mientras haya más gente entregando su corazón a Él, tienen que existir apóstoles y profetas para que ellos sean intermediarios con la gente. Desafortunadamente, como les digo, hermano, todo esto es un error. En la actualidad no existen ni apóstoles ni profetas. Y esto, hermano, lo vamos a comprobar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, está muy clara la palabra de Dios. Todo nuestro fundamento, la piedra es Jesucristo. Él es la base en esta construcción, hermanos. Luego están los apóstoles y los profetas, que fueron los fundamentos de esta iglesia. Y nosotros, hermanos, que venimos ya más arriba. Pero permítame explicarle esto, hermanos. Los que creo que todos hemos hecho más de alguna vez, aunque sea una base o una casita así chiquitita, hermano, no se puede poner fundamento sobre fundamento, ¿verdad? Así que no podemos decir, ok, ya los apóstoles y los profetas de este tiempo, luego los cristianos que se convirtieron anteriormente y ahora vamos a poner otro fundamento más arriba porque ya vienen otros cristianos convirtiéndose. No, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y dice, el fundamento de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, ya no existen profetas, ya Dios hizo su fundamento. ¿Y quiénes son ese fundamento? Son los apóstoles y los profetas. Así que estos apóstoles y estos profetas, hermanos, que están saliendo en este tiempo, simple y sencillamente son una bola de mentirosos. Es la verdad, hermanos, discúlpenme, pero es la verdad. Amén, aleluya, hermano. Para terminar, hermanos, me gustaría compartir un último verso, hermano. Apocalipsis 2:2. Acá, hermanos, en Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras, cuando le está hablando a la iglesia de Efeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo la iglesia de Efeso, hermanos, encontraba a todos estos apóstoles y profetas mentirosos? A través de la palabra, hermanos. Ellos leían la palabra de Dios y se daban cuenta que estas personas que se hacían llamar apóstoles o profetas no se basaban en lo que la Biblia decía, sino en sus propias creencias. También, hermanos, si nos vamos a Apocalipsis 21, versículo 14, habla, hermanos, sobre la nueva Jerusalén. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos, aquí lo dice claramente. No existen más apóstoles, hermanos, a menos que existe otra nueva Jerusalén en otro lado, que ellos la estén formando por su parte, hermano. Pero la Biblia lo dice claramente. La nueva Jerusalén existieron, hermanos,
12 cimientos, y los cimientos eran los apóstoles, hermanos. Así que no nos dejemos engañar, hermanos. Orémosle a Dios, leamos la Biblia, hermano, y nos vamos a dar cuenta fácilmente de que todas estas personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, nada más lo hacen para sus beneficios. Déjeme compartir, hermano, algo que encontré también en la internet, y dice de la siguiente manera. Dice, en la actualidad hay muchos que se han autoproclamado apóstoles, y es común ver que le han agregado apellido a su apostolado. Pues antes, no sé si se recuerdan, cuando empezaron a salir los apóstoles, decía el apóstol, luego decía su nombre y su apellido. Ahora no, hermanos, ahora hay apóstoles que se hacen llamar apóstoles de la prosperidad. Hay apóstoles que se denominan apóstoles de la comunicación. Hay apóstoles de la sanidad, apóstol profeta, apóstol pastor, apóstol evangelista, sí, hermano, apóstoles de la convocación, apóstoles embajadores, apóstoles territoriales, apóstoles funcionales. Hermanos, ahora ya no hay ni siquiera qué nombre ponerse, como nos comentaba el hermano Henry hace unas semanas atrás, que decía que ahora ya no les basta quizás llamarse apóstoles o profetas, ahora ya se llaman querubines, decía el hermano, y que quién sabe qué otra cosa. Hermanos, según ellos no son nada de humildes, hermano. Ellos piensan que entre más bonito es el nombre de ellos, que no sé, ellos se creen la gran divinidad. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos dejan aparte lo que es más importante, que es la palabra de Dios, nada más por hacerse llamar un nombre bonito. A Dios no le gusta eso, hermano. Dice que el más humilde es el que sirve, hermano. El más humilde, hermano, es el que se arrodilla ante Dios y le pide perdón a Dios. Esta gente no son nada de humildes, hermano. Ellos nada más quieren engrandecerse y seguir engañando y robándole a la gente, porque eso es lo que hacen, hermanos. Déjenme leerle una última cosa. Dice, hay mucha obsesión con títulos, oficios y el poder lucir y ser importante. Se emplean constantemente las técnicas de publicidad y promoción del mundo secular. Esto nos dice, hermano, que dos de los grandes vicios de la iglesia ahora son la sed de poder, de prestigio y riqueza de algunos de nuestros líderes. Exactamente, ¿por qué, hermano? Porque hay mucha gente que le gusta el dinero. Hay mucha gente que le gusta tener cosas buenas, pero no les gusta leer la palabra de Dios, hermanos. Y ellos de esa manera engañan a toda la gente. Dice, entre los fieles el culto hay ciegos y hay gente idólatra que idolatran las personalidades famosas. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, un ejemplo muy grande. Yo creo que ahora, hermanos, si nos vemos el mundo, uno dice, oh, viene el famoso fulano de tal, y ya todos queremos ir. Pero cuando hay una conversación, hay un estudio bíblico o hay algo que te va a fortalecer o te va a hacer grande, hermano, no queremos ir. Hermano, tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.